el COVID-19 y la experiencia de sufrimiento de Etty Hillesum. A modo de introducción, dice el filósofo austriaco Ludwig Joseph Johann Wittgenstein en su Tractatus Logico-Philosophicus que el lenguaje tiene un límite, y ese límite es proporcional a la capacidad intelectiva del mundo, es decir, la capacidad que tenemos para describir y expresarnos sobre algo es aquello que puede ser empíricamente comprobado dentro de los límites del mundo. Sin embargo, en su conferencia sobre la ética, donde pone la religión como ejemplo, afirmará que el lenguaje puede ser tensionado y jalado por medio de formas como la metáfora, el símil, los símbolos, para describir aquello que la lógica del mundo no puede inteligir en su totalidad. Quiero ayudarme con estas mismas formas del lenguaje para expresar más comprensiblemente aquello que vamos a reflexionar alrededor de los 10 años de pontificado de Francisco. Hablaré de la bendición Urbi et Orbe que convocó el Santo Padre el 27 de marzo del 2020 en medio del confinamiento mundial preventivo por la pandemia del COVID-19, pandemia que ha sido reconocida como una crisis sanitaria. Y el símil que utilizaré para denominar el acontecer de la crisis es la noche, la oscuridad y la tiniebla. Esta experiencia de noche, la pandemia, que cada uno ha vivido desde su realidad concreta, pero juntos, al estar expuestos al virus, nos ha llevado a percatarnos de dos nociones inherentes al ser humano, que estamos solos, pero a su vez con los otros. Quiero fundamentalmente abordar estas dos realidades desde la enseñanza de Francisco que todos conocemos y desde la experiencia de crisis que pasó Etty Hillesum, una mujer judía que vivió en el siglo XX en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que murió en el campo de concentración de Auschwitz el 30 de noviembre de 1943 a la edad de 29 años. Igual que Etty, abro comillas, mis ideas cuelgan de mí como ropa demasiado grande en la que todavía he de crecer, fin de comillas. Por eso, al hablar de este acontecer existencial y espiritual de la crisis, van a haber momentos en que pise terrenos lodosos en los cuales pueda caerme. Espero poder articular de forma comprensible aquello que quiero transmitir, pues en el fondo también pongo en discusión cuestiones que hacen parte de mis búsquedas humanas, teológicas y espirituales. Primero, conciencia de que todos permanecemos solos. Una de las definiciones más inmediatas que tenemos sobre la soledad es la que nos da la Real Academia Española de la Lengua, carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Esta responde a lo que hoy conocemos como soledad. Su etimología nos dice que viene del latín solitas y significa cualidad de estar solo. Sus componentes léxicos son solus, solo, y el prefijo dad, cualidad. Este se comprende con un término que hoy ha caído en desuso, pero que sigue siendo vigente, y es la solitud. Esta se define como lugar desierto. Esto nos pone dos formas de estar solo, una negativa como carencia que llamaremos soledad, y la otra positiva como cualidad para acuñar el término denominado, ya por la RAE, como solitud. No obstante, el ser humano puede tener muchas interpretaciones al respecto. Bien lo dice el teólogo jesuita José María Rodríguez, cito, cuando hablamos de estar solo, en realidad estamos hablando de muchas vivencias de aspectos diversos de la vida, y probablemente cada uno de nosotros la definiríamos de un modo distinto, evocando momentos e historias diferentes. Podríamos decir que la soledad es diferente, una compañera de viaje con muchos rostros, que es subjetiva porque no todos la vivimos de la misma manera, aunque estemos en situaciones o momentos semejantes de nuestra vida, por lo que no hay recetas fáciles para lidiar con ella, que tiene algo de paradójico y es que puedes encontrarte solo en medio de una muchedumbre y acompañado en medio de un desierto. Y por último, que a veces acaricia y otras veces muerde. Fin de cita. Incluso puedo apelar también a la vivencia personal de cada uno de los que estamos en este coloquio y podemos identificar situaciones, momentos, circunstancias en las cuales nos hemos sentido profundamente solos. Bellamente, Etty, al comienzo de su diario, el 8 de marzo de 1941, escribe: y noté asimismo un repentino sentimiento de soledad, el presentimiento de que la vida es terriblemente dura y que cada cual debe enfrentarse a ella solo. Hasta aquí, Etty.
Paradójicamente, lo que detona esta sensación en Eti es una fuerte atracción erótica hacia un hombre, dejándonos concluir que en términos técnicos esta mujer no estaba sola, y aún así se percató de que el sentimiento de soledad venía de una serie de movimientos interiores que por más que quisiera comunicar o compartir con los otros, siempre será algo que debamos vivir en soledad o en solitud. Asimismo, el dominico inglés Timothy Radcliffe, en su conferencia sobre afectividad y Eucaristía, tocando el tema sobre la intimidad de las parejas, dice que el poeta Rilke entendió que no podría haber verdadera intimidad entre una pareja hasta que uno no cae en la cuenta de que cada cual, en cierta forma, permanece solo. Cada ser humano conserva soledad, un espacio a su alrededor que no puede ser eliminado. Hasta aquí Rilke. La solitud es un estar solo silencioso y agradable que acaricia y nos ayuda a moldear lo fundamental de lo que somos. Una experiencia fecunda que permite el crecimiento interior, intelectual y espiritual. Una forma de estar solo o sola que agrada. En contraposición a esta caricia de la solitud está la soledad, aquella que muerde, que no es buscada, aceptada, comprendida y por ende no es amada. Una ausencia que genera en nosotros lo que Eti percibía como el mayor peligro en los barrancones de Wetesford, comillas. No queremos pensar, no queremos sentir, solo queremos olvidar lo antes que podamos, fin de comillas. La soledad es incluso ausencia de nosotros mismos. Estas dos formas de estar solos o solas fue la que muchas personas percibieron en medio del confinamiento del 2020 en la pandemia del COVID-19. Un sentimiento de crecimiento, cambio, colaboración mutua y propositiva, pero también una sensación de abandono, de orfandad, de ceguera y de negación. En una entrevista realizada por el Dicasterio para la Comunicación le preguntaron al Papa sobre qué sintió mientras, en silencio, subía hacia el atrio de la basílica. Él contestó, caminaba así, solo, pensando en la soledad de tanta gente. Un pensamiento inclusivo, un pensamiento con la cabeza y el corazón juntos. Sentía todo eso y caminaba. Hasta aquí Francisco. En el fondo, el Papa nos muestra un sentido sincero de apropiación de la crisis que se vivía. Una solitud que interpela y que lleva a un pensamiento con la cabeza y el corazón. Una conciencia de presencia y autopresencia. Dice Gilesum, que cito, si nos abandonamos a la suerte de las crudas realidades que debemos enfrentarnos irrevocablemente, si no les damos abrigos en nuestras cabezas y en nuestros corazones para que allí se asienten y se transformen los hechos gracias a los cuales podemos madurar y en los que sepamos hallar un sentido, entonces nuestra generación no estará preparada para la vida. Fin de cita. La soledad, a diferencia de la solitud, nos lleva a abandonarnos a la suerte de las crudas realidades de la vida. Fácilmente se convierte en conflicto, en aislamiento, en odio, rencor, ansiedad, depresión, indiferencia. ¿Cuántas veces no hemos sentido el zarpazo de la soledad que entierra sus dientes afilados y poco a poco desangra nuestra intimidad y nuestras relaciones? La solitud es la conciencia plena de estar solos en medio de las crisis que van marcando nuestra vida. Nos ayuda a hacer silencio y a mirar a los ojos cada realidad que nos toca batallar. Un espacio donde se fecundan los óvulos del ser, de la interioridad, de la espiritualidad y de las relaciones. Permite que podamos caminar así, como el Papa, solos, pensando en la soledad de tanta gente. Un pensamiento con la cabeza y el corazón. En términos de Eti, convertirnos en el corazón pensante de los barrancones. Segundo, posibilidad de encuentro. El Padre es nuestro. Ahora bien, ¿qué de novedoso tiene el encuentro desde la solitud, que es conciencia de la crisis? Dice el conocido monje católico francés Thomas Merton que el hombre no es una isla. José María Rodríguez, el jesuita que anteriormente hemos mencionado, acuña un término que quiere responder a la afirmación del monje francés, a saber, no somos islas, pero sí archipiélagos. Tenemos un núcleo básico de relaciones, familia, amigos, compañeros, etc. Y nos relacionamos de forma determinada con cada uno de ellos. Así pues, podemos decir que la crisis, el sufrimiento y la solitud posibilita no el encuentro, eso no tiene nada de novedoso,
pero sí cambia la perspectiva de la visión, se transforma la manera como vemos a los otros. Es un encuentro que nos iguala, que nos pone cara a cara, que nos hermana. Abro comillas. Si sufro por los indefensos, dice Eti, ¿no será por esa misma parte indefensa que hay en mí misma? Sufro junto con la gente con la que hablo ahora todas las noches. Yo registro cada gesto, cada palabra, cada expresión en sus caras con un profesionalismo casi frío. Cierro. Podemos compartir con el otro una misma noche que se ve desde perspectivas distintas. Si se quiere, sentimos juntos desde una misma experiencia. En términos de Francisco, nos encontramos todos en la misma barca. Es frente al sufrimiento donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos. Hasta aquí el Papa. ¿Será que podemos identificar un antes y un después de nuestras relaciones a partir de la experiencia de finitud, vulnerabilidad y fragilidad que nos provocó la pandemia? Todos los días, en el transcurrir cotidiano de nuestra vida, nos encontrábamos con los otros desde nuestros egoísmos, afanes e indiferencias. No nos hemos detenido ante las guerras y las injusticias del mundo, dice el Papa. Hemos continuado impermutables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Fin de cita. Me parece importante formular esta afirmación que dio el Papa el 27 de marzo de 2020 como pregunta al día de hoy. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Cierro. Es la solitud la que nos permite crecer en medio de la crisis e incluso nos ayuda a aceptarla y abrazarla. Pero es ella misma también que nos lleva a comprendernos como hermanos, que compartimos una misma barca. Si intenta hundirse en medio de la noche, solo juntos podemos mantenerla a flote. Así pues, con profunda conciencia de las noches que hemos transitado en la soledad y solitud, y con conocimiento por experiencia de la debilidad, vulnerabilidad y necesidad de los hermanos, podemos, como Francisco, aquella tarde del 27 de marzo, clamar Padre Nuestro. Su magisterio, a partir de esta tarde, hace explícita la pertenencia común de ser hermanos desde el amor de hijos. Nos une a todos un mismo Padre. Como Jesús el Papa y aun Eti, sin ser cristiana, entienden el amor como un vaciarse de sí mismos y darse a los demás. Dice Eti, he partido mi cuerpo como el pan y lo he repartido entre los hombres. ¿Por qué no? Si estaban tan hambrientos y han tenido que privarse de ello tanto tiempo. Hasta aquí Eti. Ahora, no levantamos los ojos, sino que los cerramos, los abrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Esa danza pericorética de la Trinidad se abre para que todos los que estamos en la misma barca entremos al medio y dancemos con ellos. A modo de conclusión, quiero explicitar aquí lo que he querido entretejer durante toda la ponencia, y es mostrar cómo los momentos límites de nuestra vida nos llevan a salirnos de nuestras convicciones y creencias para salir al encuentro de los hermanos. Eti desde los barrancones de los campos de concentración y Francisco desde el vacío atrio de la Basílica de San Pedro. Momentos límites que permiten darnos cuenta de que hay cosas difíciles que debemos vivir solos, pero desde una misma barca. Francisco nos dice constantemente, hagamos juntos, construyamos juntos. La crisis en cuanto sanitaria en el fondo nos lleva a una búsqueda del sentido. No solo busca sanar el cuerpo, sino también la relación interior y exterior. En medio de la noche, el sentido de vida podríamos asimilarlo a la luz. El sentido vital, un sentido que nos mueve día tras día para levantarnos, movernos, sentir, encontrarnos y vivir. Luchar por la justicia, la paz, el reino de Dios. Un sentido de vida que es la conciencia plena de ser hijos y hermanos. La experiencia de la noche en solitud fecunda de amor no deja a la persona encerrada en su dolor, sino que la abre al encuentro con la sanación y la noche del otro. La búsqueda nace siempre de una herida. Con el mismo pregón de resurrección termino. Oh noche maravillosa, tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó. Gracias.